Gracias por ver nuevamente otro video sobre nuestro sistema para ganar el caso de asilo político en las cortes. La meta de nuestro equipo es siempre darle la mayor probabilidad posible a nuestros clientes a que puedan ganar bajo sus circunstancias. En el video de hoy vamos a hablar sobre los relatos, cómo contar la historia de nuestros clientes al fiscal y al juez de inmigración. Ahora, como dije antes en otros videos anteriores, nosotros para esta parte específicamente tenemos personas entrenadas, un equipo dedicado a 100% a desarrollar las historias y los relatos de nuestros clientes y prepararlos para la audiencia final con el juez de inmigración. La idea es tratar de decirle al juez todo lo que quisiéramos decir verbalmente en el juez, pero por escrito de antemano para que el juez llegue el día de la corte con una idea en su mente sobre la historia y los hechos de la historia de nuestros clientes. Y eso siempre ayuda a que nuestros clientes puedan tener la mayor probabilidad posible de ganar su caso, porque el juez ya tiene en su mente una versión de la historia. Ya ha leído la historia y el relato de nuestros clientes, entonces entra a la sala ya habiendo sabido un poquito sobre la situación. Para esta parte es bastante importante. Yo entreno a los miembros de mi equipo a que puedan tener en mente las diferentes versiones de la historia del cliente. Normalmente tenemos quizás, en algunos casos, el miedo creíble. Luego, en todos los casos de asilo en la corte tenemos la aplicación I-589, donde contamos con los espacios que llenamos en la aplicación la historia de nuestro cliente, ¿no? Luego tenemos esta versión por escrito que vamos a escribir y por último tenemos el testimonio el día de la corte y los detalles en la historia del cliente no pueden variar, tienen que ser similares en cada versión de la historia. Entonces, si lo piensan así, es muy delicado este paso y por eso tengo miembros de mi equipo que no hacen otra cosa. Simplemente todo su trabajo, todo el tiempo que yo les pago aquí en la oficina es para dedicarse a lo que son los relatos, porque lo que vamos a hacer es tratar de coordinar y ver que no hayan diferencias en estas versiones de la historia. Lo que estamos tratando de hacer con eso es buscar obtener la confianza del juez y esto es un punto bastante importante en el proceso de asilo político. La primera decisión que un juez de inmigración debe tomar en la corte es si la persona es creíble, si se puede creer la historia que nos está contando. Y muchas veces las personas vienen huyendo de sus países de origen y no tienen tiempo de buscar evidencias y fotos y reportes de policía. Entonces, lo único que tienen es su palabra. Pero si nosotros escribimos ese relato y no tomamos en cuenta lo que la persona dijo en su aplicación I-589 y decimos otra cosa, otra versión diferente en el relato y luego el día de la corte el cliente da otra versión de su historia, el juez no va a creer que la persona es creíble. Entonces es muy delicado y por eso tenemos personas que solo se dedican 100% de su trabajo aquí en nuestra oficina a estos relatos. Entonces, ¿qué hacemos en estos relatos? Es importante que nosotros como abogados de inmigración no seamos las personas que cuentan al 100% la historia al juez de inmigración. El juez necesita escuchar la voz de nuestros clientes. Entonces yo no puedo escribir eso sin la ayuda de nuestros clientes. Lo que tratamos de hacer nosotros es tener una reunión con nuestros clientes y juntarnos y revisar las diferentes partes. Antes de esa reunión, siempre pedimos que el cliente pueda hacer una primera versión como un borrador de su historia y nos manda la historia. Y muchas veces el cliente escribe con muchos detalles, pero luego como no saben exactamente en lo que se deben enfocar porque tenemos que aplicar lo que es la ley de inmigración a su historia, simplemente dan su versión. Después, el miembro de mi equipo que se encarga de esta parte o el grupo, estas personas lo que hacen es fijarse en las historias, la versión del cliente y van aplicando las partes de la ley a la historia. Entonces quizás quitamos algunas cosas que no son tan relevantes, que simplemente van a distraer al juez y luego vamos agregando más detalles a las partes más importantes y relevantes en la historia. Otra cosa que no van a encontrar en mi oficina. Yo sé que otros abogados hacen esto, personas paralegales o personas que no son abogados hacen esto, pero yo nunca lo hago. Nosotros no vamos a inventar cosas para nuestros clientes. No tenemos que hacerlo. Hemos ganado cientos de casos de asilo político sin decir ninguna mentira ni una vez a un juez de inmigración. No tenemos que inventar. Simplemente nos enfocamos en los hechos tal y como son y agregamos detalles. Entonces, un ejemplo, en vez de decir que la persona me agredió en la calle enfrente de mi casa,
Vamos a preguntar, ¿quién y cómo sabes que fue esta persona y a qué grupo pertenecía? ¿Qué hora era, de día o de noche? ¿Cómo estaba el clima? ¿Estaba lloviendo, mucho sol y había otras personas? ¿Y cómo te sentías tú y qué fue lo que hiciste? ¿Me entiendes? Vamos a agregar todo para que el juez, cuando vaya leyendo el relato, va a ser como si fuese una película en su mente. Esa es la visión que tenemos en la oficina para estos relatos. Y bueno, entonces para el cliente es bastante importante entender que esta parte del relato puede venir en un momento en el caso donde la persona está esperando mucho tiempo entre la primera audiencia y la última audiencia. Entre la primera audiencia y la última audiencia pueden pasar meses o años. Y el juez normalmente nos da una fecha límite 30 días antes de la última audiencia para entregar toda esta información. Si hacemos el relato muy temprano en el proceso, es muy probable que tenemos que luego actualizar el relato con otra versión porque quizás pasaron nuevas cosas y hay nuevas amenazas, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer normalmente en nuestro proceso es estar muy pendiente de la corte, de alguna fecha en las fechas de la corte, y luego tratamos de ver 30 días antes, completar ese relato y entregarlo a tiempo, ¿no? Ahora, cuando nosotros completamos el relato, sigue con otro proceso que vamos a ver más adelante, donde usamos el relato para desarrollar nuestros argumentos por escrito. Pero lo importante es que en ese tiempo el cliente pueda escribir una primera versión de su historia y tengamos suficiente tiempo tras varios meses de ir desarrollando diferentes versiones para que sea el mejor relato posible en el proceso. Y por eso nosotros tenemos gente que solo se dedica a esto. Nuestros equipos aquí en la oficina que se dedican a estos relatos no hacen otra cosa. No están haciendo consultas, no están llenando aplicaciones para la residencia, no están llenando las aplicaciones de los permisos de trabajo, no están mirando otro asunto en otra área de la ley de inmigración. Solamente se enfocan en el relato para que el relato pueda ser el mejor relato posible, para obviamente darle la mayor probabilidad posible a nuestros clientes a que puedan ganar sus casos de asilo político delante de los jueces. Como siempre, les invito a que puedan enfocarse en los enlaces en la descripción en la parte de abajo del video, y ahí van a encontrar información sobre los otros pasos en nuestro sistema para ganar el asilo político, y también pueden encontrar información sobre cómo comunicarse con nosotros y nuestro equipo y fijar una cita con un abogado en nuestro equipo.